Así que si usted no ha pasado el proceso, usted no tiene legalidad de ponerle nombre a lo que Dios va a hacer conmigo. Porque la tierra no puede nombrar lo que el cielo ya nombró. Yo no quiero solo tus beneficios, yo te quiero a ti. Yo no quiero solo que tú me sanes, yo quiero una relación contigo. Hijo de David estaba conectándose con una profecía que de la descendencia de David iba a nacer uno cuyo reino no sería destruido. Así que Bartimeo era ciego físicamente, pero tenía una perspectiva espiritual. La fe que Dios aprueba tiene perspectiva espiritual, tiene revelación de quién es Dios. Espíritu de Dios, he creído a tu palabra y he declarado lo que has inquietado. Sea manifiesto el beneficio sobre estas vidas para testimonio de ellos mismos. Quiero que de inmediato vayamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Voy a concentrar mi atención en esta predicación no solo en el poder de la sangre de Cristo, sino en qué hacer para nosotros participar de ese poder. Porque ciertamente la sangre de Cristo fue derramada en un evento que determinó la voluntad de Dios para la salvación del mundo. Y Cristo murió para perdón del pecado del hombre y resucitó para vida eterna. Pero ¿cómo podemos accesar a esa obra que trajo consigo el derramamiento de la sangre de Cristo? Porque seguimos viendo la mayor población de la sociedad, la seguimos mirando sumergida en el pecado. Y si ya Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre que tiene el poder de eliminar todo poder contrario al propósito del Señor, ¿por qué tantas personas están viviendo sin ese beneficio? Entonces quiero concentrarme en un elemento que es el elemento principal para nosotros poder accesar a esta gracia y al poder de la sangre de Cristo. Leemos en Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante, en nombre de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, amén. Levante su manita derecha y diga conmigo: Señor, yo creo tu palabra, yo recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. El elemento del cual quiero hablar es el elemento fe, que es parte de lo que es el plan de salvación para la humanidad. Es un requisito imprescindible que es presentado en la palabra de Dios, sin el cual es imposible nosotros poder participar de todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. De Dios viene toda dádiva y todo don perfecto, pero a pesar de que de Él descienden todos estos beneficios, es imposible nosotros poder
participar de ellos si no está el elemento fe. ¿Me siguen? La Biblia plantea de manera tangible que sin fe es imposible agradar a Dios. Subraya la palabra imposible, porque sin ella, con ella es que podemos relacionarnos con Dios. No podemos caminar con Él si no tenemos fe. Pablo se va a un extremo en Romanos capítulo 14, verso 23, y hablando en medio de un dilema de creencias, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. De manera que cuando miramos el contexto histórico donde se nos narra el ministerio y la vida de Cristo, vemos que todos los beneficios que Cristo entregó, como sanidades, restauraciones, liberaciones, salvación, para todo beneficio tuvo que aparecer el elemento fe. Ahora bien, dentro de la cultura dominicana tenemos una posición de creencia en el Dios que presenta la Biblia, al extremo que usted sale por las calles y le pregunta a la gente que si cree en Dios, y normalmente la gente le va a decir: sí, yo creo en Dios. Pero la gente dice que cree en Dios desde la perspectiva o percepción que tienen en cuanto a fe. Pero una cosa es lo que usted dice que es fe, y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra que es fe. Aunque usted tenga buena intención en una percepción en cuanto a Dios o a algo de Él, si usted no está alineado a lo que dice la palabra con toda y su buena intención, usted es reprobado por Dios. ¿Me sigue? Porque el estándar de Dios está establecido en su palabra. Para nosotros serle agradable al Señor, tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, la fe tiene que ser direccionada por la palabra. La Biblia dice que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. De manera que la fe no es ciega como algunos la plantean. La fe no es sorda como algunos la plantean. La fe escucha la palabra del Señor. La fe mira el horizonte que le muestra la palabra de Dios, y en esto encuentra un motivo para poder caminar en fe. Y me encanta el cuadro que presenta Santiago en su epístola, donde Santiago plantea dos tipos de fe y hace un contraste entre estos dos tipos de fe. Santiago dice que hay una fe estéril, una fe que no produce propósito, que no satisface el corazón de Dios. Pero Santiago también dice que hay una fe productiva, y es la fe que Dios está esperando que manifestemos. Y dentro de este cuadro, exactamente en el verso 19 del capítulo 2 de su epístola, Santiago dice que los demonios, escuche bien, que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que los demonios tienen un nivel de fe que se limita a un reconocimiento sin sometimiento de quién es Dios. Y esa categoría de fe es la que tiene mucha de la gente que dice que cree en Dios. ¿Y cómo yo se lo demuestro? Con sus hechos. Porque Santiago dice que la fe que Dios no aprueba no se manifiesta con sus hechos. Y en esto no estoy hablando de hacer buenas obras para alcanzar el favor de la salvación, porque la salvación no está condicionada a la obra que ningún ser humano puede hacer. La salvación está condicionada a la obra que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces nadie se salva por hacer obras, pero es necesario que el que es salvo exprese con obra la salvación que por gracia ha recibido. Fíjese que los demonios, a pesar de tener o de entrar en una categoría de fe, son demonios, son enemigos de Dios. Y por lo menos yo pudiera señalarle tres cosas que un demonio no puede recibir. Un demonio no puede recibir salvación, pero reconoce que hay un Dios. Un demonio no puede recibir bendición, pero reconoce que hay un Dios. Un demonio no puede recibir transformación y reconoce que hay un Dios.
todo el que está en esa categoría de fe, aunque reconozca que hay un Dios, sin embargo, no recibe salvación. Mientras no se mueve de esa dimensión de fe, no recibe transformación y no recibe bendición. Por eso usted ve que no hay cambios en su vida. Y la Biblia nos presenta no solo los principios en cuanto a la fe, sino que también nos presenta modelos de fe. Gente que mostró las características de la fe que Dios aprueba. Y la parte que leí de la Biblia presenta uno de esos tantos ejemplos. Y es la fe de un hombre llamado Bartimeo. El primer verso que leí habla de cuál era la profesión de Bartimeo. Bartimeo era un mendigo. A eso se dedicaba Bartimeo. Pertenecía a la clase social más baja de su época. Su economía era una economía eventual, circunstancial. Él no podía hacer un programa económico de lo que iba a conseguir en el mes para poder ejecutar algún plan que implicaba invertir dinero, porque él dependía de la suerte de que alguien se moviera y tuviera compasión para atender su llamado. La Biblia indica dónde estaba ubicado el trabajo de Bartimeo. Estaba en la puerta de una ciudad, y lógicamente entendemos que en todas las entradas de ciudades hay mucho movimiento de gente, por lo cual Bartimeo encontraba muchos clientes a los cuales extenderle la mano y pedirle una limosna. Bartimeo carecía de una facultad que era la vista. El hombre era ciego y se valía de esta incapacidad para que alguien se moviera a misericordia y atendiera su llamado de una limosna. Pero Bartimeo tenía una particularidad que se manifiesta en la narración que leímos. Dice que un día Cristo iba pasando por el lugar de la miseria de Bartimeo. Cristo andaba en su ruta ministerial y le era necesario entrar a Jericó. Así que Bartimeo tuvo una conexión con el movimiento del cielo que estaba pasando por el lugar de su miseria. Estoy hablando de un ejemplo de fe, y aquí hay un perfil de cuál es la fe que Dios aprueba. Primer paso que aprendemos del modelo de fe de Bartimeo es que Bartimeo supo reaccionar a los movimientos del cielo. La gente que dice que cree en Dios tiene que reaccionar a lo que Dios está haciendo. Si usted dice que usted cree en Dios y usted no reacciona al llamado de Dios, al movimiento de Dios, a la influencia y a la actividad del Espíritu, simplemente su fe está muerta y no puede producir el fruto del propósito del Señor. La gente que cree en Dios son gente receptiva y gente que son vulnerables al movimiento de Dios, gente que responde con rapidez a lo que el cielo está trayendo. Amén, amén. Son sensibles a los movimientos de Dios. Así que Bartimeo reaccionó, pero la reacción de Bartimeo no se limitó a un deseo, no se limitó a un sentimiento. La reacción de Bartimeo se expresó a través de un clamor. Y el clamor de Bartimeo nos identifica el segundo principio. Bartimeo llamaba, y el llamado de Bartimeo expresaba que él tenía la revelación del Mesías. En Israel se esperaba la llegada de un Mesías, y que a través de ese Mesías Dios iba a libertar a Israel y iba a cumplir la promesa que había hecho Abraham, el padre de la fe judía. Así que todos ellos tenían la expectativa de que un día ese Mesías se iba a manifestar. Una gran parte de la población judía rechazó a Cristo como ese Mesías. Pero fíjese el título con el cual Bartimeo clama a Jesús. Le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este clamor contiene dos aspectos
actos poderosos. El primero es una revelación mesiánica. ¿Por qué? Porque al decirle Jesús, hijo de David, estaba conectándose con una profecía que de la descendencia de David iba a nacer uno cuyo reino no sería destruido. Así que Bartimeo era ciego físicamente, pero tenía una perspectiva espiritual. La fe que Dios aprueba tiene perspectiva espiritual, tiene revelación de quién es Dios, y por eso reacciona a lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Cuánta gente que tienen sus ojos bien, sin embargo están ciegos espiritualmente? Bartimeo superaba mucho de esos ciegos, porque Bartimeo no tenía los ojos, pero Bartimeo veía espiritualmente. Cuando él le dijo hijo de David, Bartimeo estaba descodificando quién era Cristo. Y Cristo solo se detenía donde alguien descodificaba quién él era. Por eso en Mateo capítulo 16 aparece Cristo preguntándole a sus discípulos por la opinión pública sobre él. Le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque de acuerdo a la opinión que tú tengas de Cristo, se determina qué revelación tú tienes de él. Y de acuerdo a la revelación que tú tengas de él, será el acceso que tú tengas a él. Por eso cuando él preguntó ¿quién dice la gente que yo soy?, estaba interesado en saber cuál era la revelación que la gente tenía de él. Y le dijeron: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres uno de los profetas. Todos quizás tenían una comparación correcta, en el sentido de que con quien lo comparaban no era malo. Todos eran hombres de Dios. El punto es que ninguno de ellos era Cristo. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro recibe una revelación que Cristo certifica y le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cristo le responde: lo que tú me has dicho no te lo reveló ni sangre ni carne. En otras palabras, eso no te lo enseñó el judaísmo. Eso no te lo enseñó ninguna escuela rabínica de la que ustedes tienen. Eso no te lo enseñó la filosofía griega. Eso vino del cielo y te lo entregó mi Padre. Por eso Pedro pudo accesar a los beneficios de Dios expresado en Cristo Jesús. Así que Bartimeo, con esta perspectiva, hizo que Cristo se detenga. Lo segundo que contiene el clamor de Bartimeo es la apelación a un atributo de Dios que no falla. Ten misericordia. Bartimeo no está pidiendo cualquier moneda. Bartimeo está pidiendo algo con lo cual sustentar su vida para siempre. La misericordia de Dios es tan amplia que la Biblia dice, hablando Cristo, que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, que hace descender la lluvia para buenos y para malos. Para Dios es tan importante manifestar su misericordia, porque Él no la puede contener. La misericordia de Dios es expresiva, tiene que expresarse. No es un adorno que Él tiene colgado, es una comunicación que Él tiene con su creación. Por eso dice la Biblia que Él se deleita en misericordia. Usted puede tener el pecado que tenga, pero si usted viene a Él, Él no lo echa fuera. Entonces Bartimeo no está pidiendo cualquier cosa. La misericordia se expresa como compasión. Y la compasión eficaz implica ponerse en el lugar del necesitado. No me diga que usted tiene compasión de alguien y usted no se pone en el lugar de ese alguien.
Porque hay gente que limita la compasión a un sentimiento. Sí, yo siento tanta pena por él, pero no haces nada por él. La compasión eficaz no es esa. La compasión eficaz implica ponerse en el lugar del necesitado. Por eso Cristo no se quedó en el cielo meneando la cabeza. Cristo vino donde estaba el necesitado. Fue clavado en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que todo el que venga con fe a Él sea salvo. Amén. Una vez que Bartimeo descodifica quién es Cristo, encontramos un tercer principio. Y es que toda fe genuina tendrá opositores de fe. La gente que se opone a la fe es una de las evidencias de una fe genuina. Tiene que encontrar oposición. Toda fe genuina encuentra oposición. ¿Cuál fue la oposición de Bartimeo? La Biblia dice, donde leímos, que mientras él estaba llamando a Jesús, los que andaban con Jesús lo mandaron a callar. Le dijeron: cállate, estás molestando, qué falta de educación la tuya, atiende a tus monedas. ¿Por qué estás llamando al maestro? Lo estás interrumpiendo. Tú no ves que está comprometido, que tiene mucho trabajo. Le estás interrumpiendo el mensaje. Nadie escucha por tú estar voceando. Lo estaban abochornando. Querían que él se callara. Ellos andaban con Jesús, pero no valoraban a Cristo. Pero Bartimeo, que tenía la necesidad, él sí sabía que era su única oportunidad. Amén. Ahora, el problema no es la oposición. El problema es qué tú haces con la oposición. ¿Cuál es tu actitud cuando llega la oposición? Ahí es que está verdaderamente el problema. Y en esto la gente que tiene baja autoestima y complejos emocionales van a encontrar una gran derrota. Porque el problema es que cuando llega la oposición a tu fe, va a llegar muchas veces con gente cercana a ti, con gente que conoce tu situación. La Biblia tiene ejemplo de incrédulos que eran muy cercanos al que creía. Un ejemplo de eso, Jairo. Jairo sacó a Jesús de un escenario de predicación. Jesús estaba predicando que vino de Gadara y lo recibió un gran público. Y Jairo llegó con una necesidad tan grande que se lo llevó. Sacó a Jesús del escenario y Jesús va caminando con él. Y en el camino sale una mujer más arrebatada que Jairo y tomó un milagro sin Jesús entregárselo. Cuando Jesús aclara quién lo asaltó, entonces sigue caminando con Jairo. Pero de repente dice que aparecieron unos amigos de Jairo que sabían lo que estaba pasando en la casa de Jairo, testigos del problema de Jairo. Escuche eso. Y cuando ven a Jairo con Jesús, oiga la propuesta que le hacen: despide al maestro. Oiga, despide al maestro. Ya no hay necesidad de que tú vayas con él, porque tu hija se murió. La gente lee y escucha lo que dice la Biblia, pero usted tiene que detenerse y analizar cuál era la situación de lo que ahí se está diciendo. Imagínese usted cómo llegó Jairo a donde Cristo, porque su hija estaba agonizando. La Biblia dice que se tiró al suelo y le rogó: acompáñame a mi casa para que salves a mi hija. Imagínese si fue agonizando, cómo se puso ahora que le dijeron que se murió. Y él sabe que quienes se lo están diciendo saben. Él sabe que no es inventando que están. Entonces, en ese momento de debilidad de fe, de emoción, de sentimiento, le dicen a Jairo que renuncie a su única esperanza. Le están diciendo: despide al maestro. Lo que le están queriendo decir: ni ese que anda contigo te puede ayudar. Estaban atentando contra un principio que tiene Cristo. ¿Cuál es? Que todo lo que Él comienza, lo termina. Que Él nunca se devuelve a mitad de camino cuando comienza a hacer una obra. Por eso el incrédulo es tan peligroso,
Porque el incrédulo te invita a renunciar a tu sueño, te invita a renunciar a tu fe. Y usted tiene que aprender a identificar los enemigos de tu fe, porque muchas veces estarán muy cerca de ti. Y mientras más cerca estén, mayor será su influencia. Un ejemplo más claro es el caso de Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Tienen años esperando que Dios les responda una oración, que la mujer salga embarazada, y ya son ancianos y la mujer todavía no ha podido parir. Y dentro de la cultura judía, una mujer sin parir era una maldición, era una vergüenza. Pero un día, estando él en su oficio sacerdotal, le tocó a su grupo de sacerdotes entrar al templo. Y él estaba en el lugar santo ofreciendo el incienso, que era parte del ritualismo judío. Y estando ahí adentro, solo en el lugar santo, se le aparece un ángel. Y cuando el ángel se le aparece, le dice que Dios ha escuchado su oración y que Él ha venido a traerle la respuesta. Y le confirma que Dios le va a dar un hijo. Y le describe quién y cómo va a ser el hijo. Él sabe que Dios le está hablando. Él sabe que tiene un ángel ahí parado. Él sabe que el mensaje viene de Dios. ¿Sabe cuál fue el problema de él? Que él no creía en quien se iba a cumplir el mensaje. Porque hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en la palabra de Dios, pero no creen en ti. Y te descalifican para que en ti se cumpla lo que Dios dijo de ti. Por eso, ¿sabe lo que él le dijo? ¿Y cómo se cumplirá eso? Si yo soy anciano y mi mujer es estéril, en otras palabras, yo conozco el problema de mi mujer. Yo conozco la debilidad de mi mujer. Ella no está apta para que en ella se cumpla lo que tú estás diciendo. Y a mí me sorprende lo que le dice el ángel. Por cuanto no creíste, te va a quedar mudo. Oiga, ¿dónde vino el castigo? El castigo no le vino como a Jacob en la coyuntura. No fue te dejaré cojo. El castigo no le vino en los ojos, no le dejó ciego. El castigo no le vino en los oídos, no lo dejó sordo. El castigo vino en la lengua. ¿Por qué en la lengua? Porque tener un incrédulo al lado hablando trae amenazas de aborto de lo que Dios dijo. Lo mejor que Dios le hace a un incrédulo es amarrarle la lengua para que no hable. Porque tener un incrédulo siempre hablándote lo contrario de lo que Dios te dijo, eso es un problema. Dios le amarró la lengua para que no hable. ¿Cuándo volvió Zacarías a hablar? ¿Cuándo? Lo dice la Biblia. Cuando la mujer parió y según la costumbre al 8º día se le ponía el nombre y lo circuncidaban. Y cuando estaban poniéndole el nombre, los vecinos y familiares se pasaron de contento, porque eso le tocaba era a los padres ponerle el nombre. Entonces ellos propusieron un nombre, porque hay gente que le encanta ponerle nombre a lo que no ha parido. El que pasa su proceso es el que sabe el nombre de lo que Dios va a hacer. Así que si usted no ha pasado el proceso, usted no tiene legalidad de ponerle nombre a lo que Dios va a hacer conmigo. Porque la tierra no puede nombrar lo que el cielo ya nombró. A Juan le pusieron nombre en el cielo, no fue en la tierra. Fue el ángel que le dijo cómo se iba a llamar. Y como María y como Elizabeth no tenía complejo de baja autoestima como algunos de ustedes, se apretó la falda y dijo: "Eis, permiso, mi hijo no se va a llamar Zacarías como su papá, y respetando a mi esposo, que su nombre es muy lindo, pero mi hijo se llama Juan. Así que no me le pongan nombre". Y dijeron: "Oh, pero esta mujer sí es rebelde". Van para donde Zacarías. "Mira, nosotros le propusimos a tu mujer que tu hijo se llame como tú, porque qué mejor nombre que el tuyo. Pero ella está regada que no". Y Zacarías, usted sabe que tiene la lengua amarrada, él no habla.
Le hizo señas que le pase algo en que escribir. Resulta que cuando le dan algo en que él responder, escribe: mi hijo se llama Juan. Y cuando lo leyeron, se le soltó la lengua. Entonces la pregunta es: ¿cuándo habló Zacarías? El día que reconoció lo que tenía su mujer. Porque hay gente que hasta que no reconozca lo que Dios tiene contigo, no tiene derecho a la palabra. Así que no le des mente a esas palabras que son incircuncisas. ¿Por qué tú le das tanto crédito a las palabras y a las voces de los incrédulos y no le das crédito a las palabras que Dios te dio? Entonces toda fe genuina va a encontrar oposición. Bartimeo tuvo su oposición. ¿Quiénes le decían a Bartimeo que se calle? ¿Quiénes? Los que andaban con Cristo. Los que andaban ahí fueron su oposición. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Bartimeo ante la oposición y sus opositores? ¿Cuál fue? La Biblia dice que cuando lo mandaban a callar, él voceaba más duro. La actitud de Bartimeo no fue: ay, yo pensé que el evangelio era otra cosa, me voy a descarriar, no me gustó esa iglesia. Ah, yo voy a dejar a Cristo porque la esposa se me levantó. Entonces dejan a Cristo y siguen con la mujer. Entonces Dios paga los platos rotos. La excusa fue que la mujer, pero usted ve que entonces dejan a Dios y siguen con su vida. No, el problema no fue la mujer ni fue Dios. El problema fue tu falta de fe. Y la gente quiere renunciar por cualquier cosa. El diablo no apaga la alegría por cualquier problemita que llega a nuestras vidas. Miremos el ejemplo de Cristo. Cristo derramó su sangre y no se detuvo. ¿Usted cree que humanamente él no se cansaba con esa cruz desangrándose? Pero ¿sabe por qué él daba otro paso? Porque en cada paso él te veía a ti. En cada paso él sabía que alguien iba a recibir lo que los romanos estaban menospreciando. Entonces cuando te estés cansando, piensa en la cruz. Cuando te estés cansando, piensa en él. Bartimeo no se rindió. Bartimeo le subió el volumen. Si te están haciendo la guerra, súbele el volumen a la fe, súbele el volumen a tu oración, súbele el volumen, que se le exploten los oídos al diablo. Él quiere que te calles, no te calles. Y este es el ejemplo de una fe genuina. Entonces una fe genuina reacciona a los movimientos de Dios. Una fe genuina tiene una perspectiva espiritual en cuanto a Dios. Una fe genuina resiste la oposición de los incrédulos. Sube el volumen en vez de bajarlo. Sube el ánimo en vez de bajarlo. Cuarta o quinta cosa: Cristo se detiene y lo manda a buscar. La pregunta del millón: ¿quiénes fueron a buscar a Bartimeo? Porque hay gente que hasta que no ve el resultado de tu fe no cree en ti, como Zacarías. Mientras no ven tu resultado, te mandan a callar, te menosprecian, te pisotean, te meten el pie para que te caiga. Pero después que ven los resultados, se convierten en tus siervos, se convierten en tus ayudantes. Primero lo mandan a callar y ahora van: yo no sé quién tú eres, pero te mandó a buscar el dueño de la fiesta. Te mandó a buscar el maestro. ¿Cómo? Sí, vamos, que te mandó a buscar. Quinta cosa: cuando Bartimeo llega donde Cristo, Cristo le pregunta: ¿qué tú quieres que te haga? La fe genuina tiene que aprender a especificar lo que quiere. Porque hay gente pidiendo y no sabe lo que está pidiendo. Entonces la fe no es un recurso mágico para usted hacer imaginaciones y fantasías absurdas. La fe realiza un propósito, no una fantasía humana. Entonces usted tiene que ser específico ante Dios. La pregunta fue: ¿qué tú quieres que te haga? ¿Para qué tú me estás llamando? ¿En qué tú quieres que yo invierta mi poder?
¿Cuál es tu situación? Revélame, ¿cuál es tu problema? Háblame, identifícame en qué tú quieres que yo te resuelva. ¿Cuánta gente no sabe lo que quiere? Y si usted no se ha dado cuenta, esa pregunta se abre esta noche en el Espíritu. ¿Qué tú quieres que te haga? Y tienes par de minutos para ir pensando qué es. Y mientras yo concluyo el sermón, ¿qué tú quieres que te haga? Bartimeo tiene delante de él el que todo lo puede. Y el que todo lo puede le está preguntando: ¿qué tú quieres que te haga? El que manifiesta la misericordia de Dios le está diciendo: ¿qué tú quieres que te haga? ¿Qué tú quieres que te resuelva? Que te lo voy a resolver hoy. Y Bartimeo le dice: lo que yo quiero es que me des la vista, que me devuelvas la vista. Y Jesús le dice: si eso es lo que tú quieres, recíbelo ahora. Entrega inmediata. Te entrego lo que necesitas. Bendita la fe de Bartimeo. La fe de Bartimeo no fue como muchos de nosotros, que nos quedamos lamentándonos por lo que no tenemos y pasamos toda la vida lamentándonos por lo que no tenemos. Bartimeo no fue así. Bartimeo usó lo que tenía para alcanzar lo que no tenía. ¿Qué tenía Bartimeo? Boca. ¿Qué tenía Bartimeo? Oído. ¿Qué tenía? Manos. ¿Qué tenía? Pie. Ahora, ¿qué no tenía? Ojos. Duró mucho tiempo ubicado en su incapacidad y aprendió a recibir beneficios de migajas por su necesidad. Pero Dios lo invitó a dejar de apoyarse en su incapacidad para mendigar las dádivas de los hombres, y lo enseñó que debía usar lo que tenía para Dios entregarle lo que no tenía. Que él no tenía los ojos, y que usó lo que tenía, la boca. Hoy Dios le está hablando a alguien que está atado a una miseria, y no solo miseria económica, miseria emocional, miseria espiritual, miseria mental, y te has adaptado a depender de tu incapacidad y a dar lástima con un espíritu de conmiseración. Hoy Dios te está diciendo: préstale atención a lo que te queda, levanta lo que tienes, lucha con ello y verás cómo te entrego lo que no tienes. Por eso Él es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de la fe que el cielo está buscando. Imagínense, desde que Cristo lo llamó, desde que Cristo le dijo: ven, y fueron los que primero le mandaron a callar, a decirle: el maestro te llama. ¿Cuál fue su respuesta? Soltó la capa. ¿Y qué era esa capa para Bartimeo? Era su identidad. Era lo que lo identificaba con el estilo de vida de mendigo. Al él quitarse la capa, Bartimeo lo que está haciendo es un acto profético. Bartimeo lo que está diciendo es: renuncio a este estilo de vida, renuncio a esta miseria. El problema es que hay mucha gente que no ha venido a Cristo porque no quiere soltar ese estilo de vida del cual depende. Porque dependen de un estilo de vida que lo tiene sumergido en una miseria espiritual, en una miseria emocional, en una miseria económica. Si te estoy llamando, suelta esa capa, renuncia a ese estilo de vida y te daré una nueva vida. Cientos ríos de agua viva. El Espíritu del Señor está confrontando a alguien en esta noche. Soltó la capa, identificó lo que quería y Jesús se lo entregó. Pero me encanta cómo finaliza la historia. Imagínense a alguien que no ve,
¿Qué es lo primero que piensa una persona que no ve cuando vuelve a ver? En explorar el mundo, en salir a caminar y estrenar su nueva vista. Y Jesús, sabiendo eso, ¿qué le dice? Vete. No le digo que se vaya, está ahí en la Biblia. Vete. Te entregué lo que me pediste, vete. Pero la Biblia no termina sin antes decir que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. ¡Qué fe! Yo no quiero solo tus beneficios, yo te quiero a ti. Yo no quiero solo que tú me sanes, yo quiero una relación contigo. Aunque tengo la opción de irme con la sanidad, aunque tengo la opción de irme con el milagro financiero, aunque tengo la elección de irme con el matrimonio que me bendijiste, pero yo seguiré tus caminos. Usaré lo que me estás dando para ti. Mi vista no andaré explorando el mundo. Mi vista la usaré para seguir tus pisadas, para seguir tu dirección. Y por donde tú vayas, yo iré. ¿Soltó la capa o no la soltó? ¿Cuál era la identidad que le daba, el estilo de vida que identificaba esa capa? ¿Cómo le decían? Ciego y mendigo. Así era que le decían, ciego y mendigo. Pero ahora seguía a Cristo. ¿Qué título usted cree que recibió? Discípulo, seguidor de Cristo. Soltó una capa y Cristo le puso otra. Le puso una capa de hijo. Y ahora Bartimeo estaba identificado con Cristo. Ya no estaba en la puerta de Jericó mendigando. Ahora estaba caminando con Cristo y manifestando el favor y el poder de Dios a través de su vida. Así que yo creo que en esta noche Dios no solo está interesado en sanarte, Él está interesado en establecer hoy una relación contigo. Y alguien tiene que salir de aquí siguiendo a Cristo. Alguien tiene que entender este ejemplo de fe. Bartimeo no se quedó solo con el beneficio. Bartimeo sabía lo que le convenía. Y dijo, no, ¿y cómo me voy de este hombre? ¿Y cómo lo voy a dejar? Dedicaré mi vida a Él. Y Dios está llamando a alguien a través de este ejemplo de fe. No me digas que tú crees si tu fe se limita a un deseo y a un sentimiento. Dime que tú crees respondiendo a lo que Dios te está diciendo. Dime que tú crees reaccionando al movimiento del Espíritu de Dios en esta congregación. Dime que tú crees asumiendo una perspectiva espiritual de quién es Él. Dime que tú crees, no rindiéndote ante la oposición y las voces que te digan que te calle. Dime que tú crees, renunciando a la capa de la cual has dependido. Dime que tú crees, identificando lo que quieres que Él te entregue. Dime que tú crees, teniendo la opción de irte al mundo, pero sacrificándola para seguirlo a Él. Eso es fe. Eso es fe. Quiero que se ponga sobre sus pies. Bartimeo no necesitó una motivación humana. A Bartimeo no tuvo que ponérsele a alguien delante con un micrófono para indicarle lo que tenía que hacer. La propia necesidad de Bartimeo le dio a entender que él tenía que moverse, que él no podía quedarse tranquilo ante la oportunidad que le brindaba el paso de Cristo por donde él estaba. Hoy Cristo está pasando frente a tu necesidad.
La necesidad que tú sabes que tienes. La necesidad que no ha podido resolverte tu trabajo. La necesidad que no ha podido cubrirte tu profesión. La necesidad que no ha podido cubrirte tu familia ni tus amistades. Cristo está pasando frente a tu necesidad. Y aquí yo puedo percibir una gran necesidad en la gente que está frente a mí. Hay múltiples necesidades que Dios quiere atender hoy. Pero alguien tiene que aprender de este ejemplo de fe. Usted no se puede quedar indiferente, antipático a la obra del Señor en esta noche. Alguien tiene que reaccionar a lo que Dios empezó a hacer en esta concentración. Alguien tiene que levantar una perspectiva espiritual de que Dios está aquí, de que a pesar que no lo vemos, pero Él está aquí. Su Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que está aquí. Y por si a alguien le queda duda, hay virtud de Dios en esta noche. Y el poder sanador del Espíritu de Dios va a empezar a tocar cuerpos. Y hay enfermedades que van a ser desalojadas de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Hay estómagos que van a ser libres en esta noche, que van a ser desalojados de toda enfermedad que le quita la paz, de todo malestar, de toda úlcera, de todo problema estomacal. Hay columnas vertebrales que serán restauradas en esta noche. Hay coyunturas que serán restauradas. Hay extremidades que tomarán su lugar. Hay pulmones que serán libres. Enfermedades cardíacas van a desaparecer en esta noche. Enfermedades respiratorias van a desaparecer. Alguien va a ser libre de la tiroides. Alguien va a ser libre del yugo de la diabetes. A alguien se le va a regular la presión. A alguien le va a desaparecer un quiste. Alguien que está preocupado por un diagnóstico médico va a recibir el poder sanador. La sanidad divina está sobre el cuerpo de alguien en esta noche. Dolencias van a desaparecer. Problemas en la vista van a desaparecer. El oído de alguien va a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Toda artritis, toda migraña va a desaparecer. El reumatismo va a soltar la rodilla de alguien en esta noche. La osteoporosis va a rechazar un cuerpo en el nombre de Jesús. Células cancerígenas se mueren, se secan. Que te ama por mis heridas, eres sanado, no dudes más. Hay una influencia sanadora. Es el poder del Espíritu de Dios que está caminando en la congregación. Toda persona aquí presente que todavía no es cristiana, yo no quiero irme a Santo Domingo sin hacer una oración por usted. Y escúcheme bien. Si algo Dios me ha enseñado es a respetar la voluntad humana. Porque si Dios respeta la decisión del hombre, ¿quién soy yo para no hacerlo? Así que yo no le estoy llamando para truquearlo, para engañarlo y después decir que usted se convirtió. No, yo quiero es orar por usted. El convertirse es una decisión suya que usted puede tomar en esta noche. Y yo no puedo tomarla por usted, porque eso es personal entre usted y Dios. Pero yo quiero usar la autoridad que Dios me ha delegado y quiero orar por usted. No dudes más, yo creo en Dios y en sus milagros. Él me salvó y me ha cambiado. Hay que creer y tener fe.
Jesús, tu sanador. Yo creo en Dios y en sus milagros. Él me salvó y me ha cambiado. Hay que creer y tener fe. Aleluya. Yo soy Jesús. Estamos delante de Dios. Establece la palabra de Dios que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, ahí está Él. Estamos delante de Dios esta noche y hay una disposición de Dios que el Espíritu de Dios expresa en esta noche. Así que la obra del Espíritu de Dios está disponiéndose para ustedes. Y algunos de ustedes ya han sido sanados y parece que no se han dado cuenta. Y toda actividad demoníaca que está detrás de toda enfermedad, que está detrás de tu mal humor, que está detrás de tu insomnio, que está detrás del desorden de tu vida, que está detrás de ese vicio que tú no puedes dejar, toda actividad satánica, demoníaca, todo demonio que ha sido asignado para destruirte, para matarte, para arruinar tu vida, uso el poder de Dios para reprenderlo y desalojarlo de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, sanas, libertas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu del Señor, Espíritu del Señor, ata toda fuerza de las tinieblas, trae libertad a estas vidas. El poder sanador, sanas, restauras. Veo cargas que están siendo quitadas. El Espíritu del Señor está desalojando cargas en esta noche. Gente que vino muy cargadas. Gente que siente que algo le trastorna los caminos. Son asistidas por el Espíritu del Señor. Y en esto reciben un impulso. Todo trasfondo con la hechicería, con la brujería, he desactivado en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, todo trasfondo con la hechicería, con la brujería, que alguien abrió esa puerta en tu familia, que quizás en un momento de desesperación abriste esa puerta y no la has podido cerrar. Ato toda fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesús, y toda entidad demoníaca es reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Se cierran puertas en esta noche, se liberan los cuerpos, se suelta toda maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vi cargas irse de ti, mujer. De manera urgente necesitas rendirte a los pies del Señor. Escucho la palabra: te quiero ayudar. Te quiero ayudar. Ábreme la puerta y entraré, y te restauraré a ti, y restauraré tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastor Alberto, ¿puede ayudarme en la imposición de manos? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero la garganta de alguien ser restaurada. Alguien está siendo sano de la garganta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, profetizo sobre esta juventud. Declaro una juventud libre.
la gloria de Dios. Se pudren los yugos. Se pudren los yugos. En el nombre de Jesús. Me ha cambiado. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Reprendo toda lucha que hay en ti y declaro tu camino libre para seguir al Señor. Estoy discerniendo lo que está ocurriendo en tu corazón. Sujeto todo conflicto y declaro tu camino libre para decidirte por el Señor en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay virtud en esta noche. Una mujer está siendo sana. Hay virtud en esta noche. El Espíritu del Señor está respondiendo. Alguien tiene que recibir lo que Dios está entregando ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo el mundo levanta su mano. Espíritu de Dios, he creído a tu palabra y he declarado lo que has inquietado. Sea manifiesto el beneficio sobre estas vidas para testimonio de ellos mismos, y que esto les impulse en fe para no solo recibir un beneficio, sino establecer una relación contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién tiene que aplaudir al Señor? La historia que hemos narrado en esta predicación nos cuenta un final. Y el final que nos contó indica que Bartimeo no se fue con el beneficio. Bartimeo tomó una decisión y fue de seguir a Cristo. Y yo quiero hacer una pregunta una vez. Si hay alguien que quiere seguir el ejemplo de Bartimeo, de no solo tener el beneficio de participar donde se habló de Dios, el beneficio quizás de una sanidad, de ser descargado de alguna carga emocional, mental que trajo, sino que quiere seguir a Cristo. Yo quiero que el que responde de manera positiva a esa decisión me levante una mano al cielo. Alguien que sigue el ejemplo de Bartimeo, de seguir a Jesús. Ahí donde estás, solo tienes que levantar la mano en señal de que quieres seguirlo. Aleluya. 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 Aquí hay gente que sabe que tiene que hacerlo. Sabe que tiene que hacerlo. Y yo no te recomiendo irte sin hacerlo. Pero yo dije al principio, he aprendido a respetar la voluntad de la gente, porque hay una tarea que no es mía, sino del Espíritu de Dios. Pero yo sé que personas aquí deben irse siguiéndolo a Él en esta noche. Así que yo los bendigo. Bendigo sus vidas por acudir al llamado de una oración, que yo sé que ha cambiado muchas cosas en ustedes, que aunque no han producido el nuevo nacimiento, pero producen impulsos para acercarlos. En el nombre poderoso de Jesús. Tus ojos. Saluda a otra persona y diga, se los van a abrir tus ojos.